Vaya terremoto el que se vivió en el Parlamento Europeo. ¿Crees que Pedro Sánchez es un ladrón? Entonces este vídeo es para ti. Quédate hasta el final y suscríbete si quieres descubrir la verdad detrás de todo esto. No te lo pierdas. Lo que debía ser un pleno más acabó convertido en una batalla campal diplomática, con gritos, aplausos y hasta cánticos. Ursula von der Leyen, en un arranque de autoritarismo de manual, intentó expulsar a Giorgia Meloni por denunciar los escándalos de Pedro Sánchez. Pero no contaba con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento, que no estaba para shows. Con la firmeza de una madre harta y la seguridad de quien se sabe con la razón, Metsola le respondió con claridad. Con voz firme, le soltó en plena sesión: jamás permitiré que se cometa un acto autoritario como este por simples conflictos de intereses. Usted no tiene el poder de expulsar a nadie aquí. Y si alguien debe salir, no es Giorgia Meloni, son usted y el señor Sánchez. Los dos de la mano. Y ahí, amigos, el Parlamento estalló. Aplausos, vítores y un cántico espontáneo que ya es historia. Silencio, von der Leyen. Silencio, Leyen. Si estás aplaudiendo en casa, no eres el único. Lo que vimos no fue política, fue justicia poética con acento europeo. Desde que Giorgia Meloni pisó la tribuna, estaba claro que no venía a repartir elogios. No había sonrisas, solo una carpeta tan gruesa como el BOE en periodo electoral. Con mirada seria y una pausa calculada al estilo italiano, soltó la bomba: estos son los mensajes filtrados del señor Pedro Sánchez. En ellos se burla de su partido, desprecia a sus aliados y deja en evidencia el cinismo tras su gestión. El impacto fue inmediato. Hasta los traductores necesitaron un momento para procesar lo que oían. Meloni no se limitó a leer, interpretó, explicó y lanzó esos mensajes como puñales. No eran chismes de pasillo. Era una muestra del desprecio interno que gobierna en la Moncloa. Y la frase que soltó dejó al pleno helado: un presidente que desprecia a los suyos no puede liderar a los demás. Y si eso pasa en España, afecta a toda Europa. Los eurodiputados intercambiaban miradas de asombro. La carpeta de Meloni no era papel, era dinamita. Capturas, nombres, detalles. Algunos fingían revisar sus móviles. Otros susurraban en sus idiomas, como si eso calmara el incendio. Meloni seguía, impasible. ¿Cómo vamos a confiar en los fondos europeos si quien los gestiona se burla en privado de su propio pueblo y los reparte como favores? El terremoto ya no era solo español. Era continental. En ese momento, se rompió el silencio cómplice que protege a muchos desde hace años. Lo que Meloni hizo fue una bofetada simbólica al cinismo institucional. No vino a quedar bien, vino a decir verdades que incomodan. Y al acabar, el silencio no fue de respeto, fue de shock. Porque nadie esperaba una intervención tan directa, tan cargada de pruebas. Apenas unos segundos después de que Meloni abandonara la tribuna, Ursula von der Leyen se levantó como impulsada por un resorte. La jefa de la Comisión Europea, normalmente impasible, perdió los papeles. Gritó, acusó y pidió la expulsión inmediata de Meloni. Si hubiera tenido un silbato, lo habría usado. El pleno se congeló. Algunos eurodiputados no sabían si mirar al suelo o grabar con el móvil. Ursula agitaba papeles, levantaba la voz como profesora enfadada y exigía sanciones. Pero su discurso sonaba más a berrinche que a argumento. Pedía expulsiones como si el Parlamento fuera su casa y Meloni le hubiese puesto los pies en el sofá. La escena rozaba lo surrealista. Una líder europea de primer nivel, convertida en protagonista de un drama político al estilo telenovela. No intentó refutar los datos. Solo gritó. Se fue al insulto directo. Al fuera de aquí. No se comportó como jefa institucional, sino como una madrina política defendiendo a su ahijado Sánchez. En los pasillos ya corría el rumor: esto ha sido la bronca del siglo. Porque lo que ocurrió ese día dejó claro que el Parlamento Europeo no es siempre un espacio de diplomacia. Puede ser también una arena política sin filtros, con gritos, aplausos y abucheos en varios idiomas. Y cuando el caos parecía total, Roberta Metsola volvió a entrar en escena. Golpeó con firmeza la mesa con su mazo. No era un gesto simbólico, era un se acabó la farsa. Pidió silencio, uno de esos que callan hasta a los traductores. Se levantó con una serenidad implacable, miró a Ursula y le soltó una de las frases más demoledoras jamás pronunciadas en ese hemiciclo. Metsola declaró: lo único que está haciendo la señora Meloni es defender los derechos de Europa. Usted, en cambio, acusa sin pruebas. Y todos aquí sabemos cuál es su verdadero compromiso,
con el señor Sánchez. Zas. El pleno tembló. Algunos tragaron saliva. Otros sonrieron. Desde el fondo, un tímido así se habla se hizo oír. El ambiente se electrizó. La presidenta del Parlamento no solo puso orden. Señaló lo que muchos venían callando, que Ursula se comportaba más como escudera política que como guardiana de principios democráticos. Y Metsola no necesitó discursos huecos ni frases de cumbre. Fue directa como un martillazo institucional. En segundos, el murmullo fue creciendo. Ya no eran susurros, eran comentarios en voz alta. Lo que Metsola había dicho conectaba con el sentir de muchos. El blindaje europeo a Pedro Sánchez huele mal. Meloni, mientras tanto, sentada, cruzó los brazos y esbozó una sonrisa. Europa me está defendiendo, parecía decir. Aquel fue un momento que no necesitó micrófono. Metsola, con apenas mover los labios, lanzó una frase que muchos vieron clara: las consecuencias ya están aquí. Se llama democracia. Y entonces llegó la respuesta de Ursula. Roja de rabia, mirada fija y tono de emperatriz herida, soltó: usted será presidenta del Parlamento, pero yo soy la jefa de Europa. Si quiero expulsar a Meloni, lo haré. Y ahí se cruzó la línea. La autoridad legítima se transformó en autoritarismo puro. Los abucheos fueron inmediatos, en todos los idiomas posibles. Vergüenza, no somos súbditos, basta de proteger a corruptos. Incluso un eurodiputado liberal murmuró: se ha pasado 3 pueblos. La sala parecía una olla a presión. Ni el cargo ni los protocolos salvaron a Ursula de la marea democrática. Estaba sola, en su pedestal de arrogancia, recibiendo una humillación sonora, pública, traducida simultáneamente en 24 lenguas. Lo que creyó que sería un golpe de autoridad fue un bochorno institucional que recorrerá Europa entera. Y ahí estaba Roberta Metsola, de pie, impasible. No necesitó más palabras. Solo alzó una ceja. Esa ceja que avisa que alguien se acaba de cavar su propia tumba política. Su frase final fue demoledora, una repetición a modo de sentencia: jamás permitiré que se cometa un acto autoritario como este por simples conflictos de intereses. Usted no tiene el poder de expulsar a nadie aquí. Y si alguien debe salir, son usted y el señor Sánchez. Los dos de la mano. El impacto fue tal que la frase rebotó por toda la Eurocámara como campanada de fin del teatrillo. Y entonces, como un suspiro que se convierte en rugido, el Parlamento estalló en aplausos. No de cortesía. De revolución institucional. Silencio, von der Leyen, cantaban. Meloni sonreía. Sánchez, desde lejos, probablemente escupió el café. Ursula, superada, se levantó, agarró su carpeta y abandonó la sala. Ya no era la jefa. Era la invitada no deseada. Sus pasos resonaban como tambores de retirada. Metsola, mientras tanto, no dijo nada más. No hacía falta. Europa había hablado. Y esta vez no con diplomacia. Con verdad. Una que ni los memes van a dejar olvidar. Porque el Parlamento Europeo no es un cortijo, ni un refugio para presidentes en apuros. Y lo que ocurrió ese día dejó claro que cuando se agota la paciencia, lo que queda es dignidad. Y sí, al final, Ursula se giró con tono de amenaza y dijo: esto tendrá consecuencias. A lo que Metsola respondió, sin levantar la voz: las consecuencias ya están aquí. Se llama democracia.